Durante 5 años construí toda la cartera de clientes de la firma. 46 empresas que confiaron en mí con sus mayores riesgos y sus secretos más frágiles. Sin vacaciones, sin días de enfermedad. Semanas de 70 horas que se confundían unas con otras. Siempre era yo quien respondía a las llamadas de medianoche, quien podía tomar el caos y devolverlo al orden. Mi vida era la firma. Mi nombre no estaba en la puerta, pero sin mí esas puertas se habrían cerrado hace mucho tiempo. El día que el hijo del CEO asumió el mando, me reemplazó con su novia. Solo son negocios. Se rió, extendiendo una mano que no quería estrechar. Me obligué a tomarla y luego salí sin decir una palabra. Él pensó que había ganado. No tenía idea de lo que acababa de poner en marcha. Su nombre era Brandon Arland, 30 años. El tipo de confianza que se hereda, no la que se gana. Cabello brillante, zapatos caros y la sonrisa de alguien que nunca había tenido que terminar lo que empezaba. Pasó los últimos años asesorando startups, lo que en la práctica significaba viajar, escribir publicaciones vacías en blogs y llamarlo liderazgo intelectual. En el momento en que su padre se retiró, el título de director ejecutivo le fue entregado como un regalo de cumpleaños. Redecoró casi de inmediato. Los títulos enmarcados y los textos legales que antes llenaban los estantes fueron guardados. En su lugar, un green de golf y un letrero de neón que brillaba sobre su escritorio. Muévete rápido. Rompe moldes. Impulso cultural, me dijo cuando me llamó. Estamos recompensando a la gente que trae energía. ¿Hay un problema con el acuerdo de adquisiciones de Morrison?, pregunté, calmada como siempre. ¿O con la refinanciación de LH? Ambos me habían tomado meses de trabajo y estaban a días de cerrarse. No se trata de detalles. Hizo un amplio gesto hacia el horizonte. Necesitamos vibras. Esa fue su palabra. Vibras. Luego vino la carpeta. Un acuerdo de no competencia que no valía el papel en el que estaba impreso. Un DA lleno de amenazas vagas y 3 meses de indemnización si no causaba problemas. A su lado estaba Maya, su novia, que había sido contratada como asistente legal apenas unas semanas antes. Me sonrió como si acabara de ganar un premio. Yo gestionaré la transición de Tessa, dijo. No puedes gestionar lo que no entiendes, respondí. Mi voz se mantuvo firme. Y no puedes firmar nada que requiera una licencia. Eso ya no es tu preocupación, dijo Brandon. Se recostó en la silla, satisfecho, como si esto fuera solo otro punto en su lista de tareas. Luego añadió una palabra que aún dolía. Eres competente. Nadie dice que no seas competente. Competente. Dicha de esa manera, sonaba a inútil. Firmé lo que podía firmar. Rechacé lo que sabía que era inaplicable. Dejé mi credencial en su escritorio, guardé mi taza en una caja de cartón y salí del edificio con la cabeza en alto, pasando junto al reflejo de ese ridículo letrero de neón. En casa, coloqué la caja de archivo en mi mesa de comedor y abrí mi portátil. No hubo discursos dramáticos, ni venganza inmediata, solo un inventario silencioso. Los abogados están entrenados para separar los hechos del ruido, y yo seguía siendo abogada. La firma era dueña de los archivos, del membrete, del edificio, del vestíbulo de mármol que impresionaba a los visitantes. Pero yo era dueña de los marcos que había construido en mi propio tiempo, de las plantillas, las listas de verificación, los módulos de capacitación que transformaban el caos en orden. Yo era dueña de mi conocimiento y, lo más importante, era dueña de las relaciones. 46 clientes cuya lealtad se había ganado con años de noches largas, orientación constante y confianza. La confianza no le pertenece a una firma. Pertenece a la persona que aparece cuando nadie más lo hará. Abrí mi lista de contactos personal. 46 nombres, cada uno más que un cliente. Personas que me habían dejado entrar en sus vidas, que me habían enviado fotos de recién nacidos y aniversarios, que me habían susurrado miedos que no podían compartir con sus juntas directivas. Redacté una sola frase en LinkedIn. A partir de hoy, estaré asesorando de forma independiente en riesgo contractual y cumplimiento operativo. Sin mencionar la firma, sin drama, solo una declaración de hecho. Y luego presioné publicar. No mucho después, mi teléfono vibró. Tessa, acabo de ver tu actualización. ¿Café mañana? ¿El mismo café? Elena Cho, CFO de uno de mis primeros clientes.
Me quedé mirando la pantalla por un largo momento. Elnda no prohibía el café. No prohibía la amistad. Y Elena nunca había sido alguien que hablara a la ligera. Escribí de vuelta como siempre. Amigas. Esa noche, mi comedor se convirtió en una sala de guerra. Extendí mis notas, imprimí los marcos que había creado, abrí los archivos que había organizado en mi nube personal. Ningún dato de clientes, nada propietario, solo los sistemas que me hacían buena en mi trabajo. A las 9:21, otro mensaje iluminó mi teléfono. Tessa, no sé si puedes responder, pero el nuevo equipo acaba de preguntarme qué significa cambio adverso material en nuestro contrato de préstamo. Cerramos el viernes. Me siento enferma. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Esa cláusula casi le había costado el financiamiento a Elena una vez antes. Yo había sacado a su empresa del desastre asegurándome de que estuviera documentada correctamente. Ahora estaba de nuevo al borde, con alguien que ni siquiera sabía la definición. Escribí despacio, con cuidado. No puedo hablar de tu acuerdo, pero puedo reunirme contigo como amiga y hablar de conceptos generales. Mañana, 7 de la mañana, respondió ella. Viejo café, misma mesa y Tessa. No es solo negocio cuando la gente olvida por qué está en el negocio. Cuando dejé el teléfono, la habitación estaba en silencio. Enjuagué mi taza, la puse junto al fregadero y pensé en esas palabras. En las semanas siguientes, la gente diría que la firma colapsó en 30 días. Que 46 clientes se fueron de la noche a la mañana. Pero en ese momento, de pie en mi cocina, no estaba pensando en su imperio. Estaba pensando en la confianza, la que no se puede comprar, la que no se puede fingir, la que Brandon ni siquiera había notado hasta que ya se había ido. Y mañana a las 7 de la mañana, estaba a punto de recordar que la confianza es más fuerte que los vestíbulos de mármol o los letreros de neón. El café estaba casi vacío cuando entré a la mañana siguiente. Los mismos asientos de cuero agrietados, el mismo olor a espresso quemado, el mismo barista anciano que había estado allí desde mi primer año en la firma. Era el lugar al que iba siempre que necesitaba pensar, cuando los casos se desmoronaban o las negociaciones se alargaban hasta la noche. Ahora era donde estaba a punto de sentarme frente a Elena Cho, CFO de Cobell Manufacturing, una de mis clientas más antiguas. Ella ya estaba en la mesa del fondo, un capuchino a medio beber frente a ella, el teléfono boca abajo. Cuando me vio, se levantó y por un momento pensé que podría abrazarme. En cambio, me tomó ambas manos. Tessa, ¿qué demonios pasó? Me deslicé en el asiento frente a ella. Es complicado, dije con cuidado. Principalmente nepotismo, un poco de arrogancia y mucho mal juicio. Su boca se tensó. Brandon, no confirmé ni negué. Sabes que no puedo hablar de los asuntos de la firma. Firmé cosas, pero puedo decir esto. Ya no estoy allí y estoy explorando el trabajo independiente. Ella se recostó, con los ojos agudos. Consultoría independiente. Aclaré. Riesgo contractual, marcos de cumplimiento, preparación para negociaciones, mis propios sistemas, mi propia propiedad intelectual, sin representar a nadie directamente. Por ahora. Elena exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la noche. Bien, porque ayer el nuevo equipo me pidió que definiera cambio adverso material por escrito. Ellos están manejando nuestra refinanciación, Tessa. $120 millones en juego, y no conocen la cláusula más básica. Sentí que el estómago se me encogía. Recordé el pánico de hace 2 años, cuando los prestamistas de Cobell intentaron retirar el financiamiento tras una ligera caída en las ganancias trimestrales. Pasé 3 días seguidos negociando excepciones y umbrales que salvaron su línea de crédito. Sin esos términos, la empresa puede que ni siquiera existiera hoy. No puedo comentar sobre tu acuerdo, dije despacio. Pero puedo decirte qué significa la cláusula en general. Se trata de riesgo, de los prestamistas protegiéndose si algo sale catastróficamente mal. Tiene que negociarse con cuidado o se convierte en una trampa. Elena juntó las palmas. Eso es exactamente lo que les dije. ¿Y sabes qué dijeron? No te preocupes, lo googlearemos. El barista dejó 2 cafés recién hechos sin que se lo pidieran. Abracé la taza caliente con las manos. Elena, ojalá pudiera ayudar, pero si digo demasiado, me arrastrarán a los tribunales. Sabes lo agresiva que puede ser esa familia. No te pido que rompas contratos, dijo ella.
Te pido que sigas siendo quien siempre has sido. La única persona a la que puedo llamar cuando las cosas se ponen peligrosas. No me importa si estás en Arlandan Pierce o en tu cocina. Confío en ti. Sus palabras dolieron más que el despido de Brandon el día anterior. Confianza. Era la moneda que siempre había valorado más. No estaba escrita en ningún contrato, pero era por lo que cada cliente acudía a mí. Esto es lo que puedo hacer, dije. Por fin. Construiré marcos generales, educativos, no específicos, actualizaciones regulatorias, alertas de cumplimiento, explicaciones de conceptos que son de dominio público, sin nombres de clientes, sin referencias a acuerdos. Si la gente los lee y se da cuenta de que algo aplica a su situación, eso corre por su cuenta. No por la mía. Elena sonrió débilmente. Eso es todo lo que necesitaba oír. Deslizó su teléfono por la mesa. En la pantalla había una notificación de LinkedIn. Mi publicación de la noche anterior ya tenía decenas de reacciones, la mitad de gente de la comunidad corporativa en la que ambas nos movemos. No tendrás que buscarlos. Dijo que vendrán a ti. Salí del café con el corazón acelerado. Durante 5 años había sido invisible, competente, fiable, nunca llamativa. Ahora, por primera vez, podía sentir el peso de 46 relaciones cambiando, recalibrándose a mi alrededor en lugar de en torno a la firma. Por la tarde, aparecieron 3 mensajes más en mi teléfono. Tenemos que hablar. David Klein, Co., Nexus Biotech. ¿Conoces a alguien que realmente sepa leer una cláusula de indemnidad? Sara Rodríguez, asesora general, Blackstone Holdings. Almuerzo esta semana. Off the record. Daniel Foster, CFO de Meridian Corp. Cada mensaje era una prueba de límites. Escribí respuestas cuidadosas. Encantada de ponernos al día como amigas, siempre disponible para discutir tendencias del sector. Ya no hay vínculos con la firma, solo mi propia perspectiva. Cada palabra medida, cada frase elaborada para respetar los acuerdos que había firmado y aún así dejar la puerta abierta. Porque la verdad era que los clientes ya no pedían representación de la firma. Me pedían a mí. Aquella tarde, volví a esparcir papeles por mi mesa de comedor. Mis marcos, mis presentaciones de formación, mis listas de verificación, no propiedad de la firma, mía. Desarrollados en noches y fines de semana cuando sus torpes sistemas colapsaban, refinados trato tras trato hasta que funcionaban como segunda naturaleza. Abrí un documento nuevo en mi portátil y escribí el encabezado, Orientación Independiente de Cumplimiento, edición de enero. Debajo escribí el primer tema, Cambio adverso material, qué significa y por qué importa. No asesoramiento, nada específico, solo educación. El tipo de cosa sobre la que cualquier catedrático de derecho podría dar una clase, pero escrita con la claridad que solo alguien que lo había vivido podía ofrecer. Mientras escribía, el peso de las últimas 24 horas se asentó en algo más agudo. Brandon pensó que me había apartado de la ecuación. Lo que no había comprendido era que yo era la ecuación. Los clientes no se quedaban por los letreros de neón o el vestíbulo de mármol. Se quedaban porque yo contestaba el teléfono a las 2 de la mañana y los guiaba en las crisis con una voz firme. Para la medianoche, el documento estaba terminado. 10 páginas, limpias, profesionales y listas para enviar a cualquiera que lo pidiera, no como su abogada, sino como consultora independiente. Me recliné en la silla y miré alrededor del comedor. La caja de la oficina todavía estaba en la esquina, sin abrir, salvo por mi taza, facturable y respirable. Una broma barata una vez. Ahora parecía una reliquia. Ya no era facturable. Ya no era de ellos. Era libre. Y la libertad, me di cuenta, era lo único que Brandon nunca había considerado cuando me lanzó esa carpeta. Creyó que me estaba soltando. Lo que realmente hizo fue cortar la cuerda que me ataba a su barco hundiéndose. El teléfono vibró de nuevo. Elena, esta vez con solo 4 palabras. El viernes no ocurrirá sin ti. Cerré los ojos. La marea ya había cambiado. Para la mañana del viernes, el aire en mi casa se sentía pesado, como la presión antes de una tormenta. Intenté distraerme con recados, hasta fregué el suelo de la cocina, pero mi teléfono no dejaba de vibrar en la encimera. A las 10:42, Elena llamó. Su voz estaba tensa, cortada. Se acabó, Tessa. La refinanciación se vino abajo.
Me senté pesadamente en la mesa de la cocina. ¿Qué pasó? Perdieron la fecha límite para las divulgaciones suplementarias del prestamista. Algo sobre una discrepancia en la firma electrónica. Ni siquiera creo que supieran que los documentos tenían que ser notarizados. El prestamista retiró el acuerdo. Su voz se quebró. ¿Sabes lo que eso significa? 2 años de posicionamiento, cientos de horas, millones de dólares en honorarios. Desaparecido. La junta está furiosa. Me froté la frente, sintiendo el dolor expandirse detrás de los ojos. Lo siento mucho, Elena. No lo sientas. Sus palabras fueron agudas, pero no dirigidas a mí. Esté preparada. La gente te va a llamar. Sé que no puedes solicitar, pero también sé esto. Lo que acaba de pasar se va a propagar como un incendio forestal. Cuando colgamos, me quedé mirando la caja que aún estaba junto a la pared, llena de los restos de 5 años de mi vida. La taza, los bolígrafos, algunos certificados enmarcados, cosas pequeñas. Pero lo que representaban era enorme. Brandon y Maya llevaban al timón menos de una semana y ya uno de los clientes pilares de la firma había sufrido un colapso. A las 11:30 llegó un mensaje de Marcus, uno de los asociados senior que había trabajado bajo mi dirección. No oíste esto de mí, pero Elena acaba de llamar a Brandon todos los nombres del libro. Exigió que le devolvieran su expediente. Se fue, Tessa. Se acabó para ella con ellos. Dejé el teléfono, las manos temblando. Un dominó había caído, y yo sabía cómo funcionaba este juego. Cuando un cliente principal se va, otros empiezan a preguntarse si deberían irse también. Esa tarde llegaron 2 mensajes más. De Sara Rodríguez en Blackstone Holdings. Tessa, ¿es cierto que Elena se fue? De David Klein en Nexus Biotech. Escuché un lío en Cowell. Tenemos que hablar. Respondí con cautela. Siempre el mismo estribillo. No puedo hablar de detalles, pero estoy disponible como amiga si quieres ponerte al día. La distinción importaba. Era la línea entre sobrevivir y ser arrastrada a un litigio. Aún así, conocía la verdad. No eran solo saludos amistosos. Eran salvavidas lanzados en mi dirección porque las manos que se suponía que debían guiarlos ya no eran de confianza. Aquella tarde me senté en la mesa del comedor, rodeada de papeles. Los marcos que había creado me miraban, prueba silenciosa de la diferencia entre competencia y caos. Pensé en las noches que me quedé hasta reescribir cláusulas hasta que encajaran. En los fines de semana que me perdí bodas y cumpleaños porque un cliente me necesitaba para salvar su acuerdo. Esa inversión no era algo que se pudiera reemplazar por un letrero de neón y una novia con un nuevo título. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó de nuevo. Era Sara. Dudé antes de contestar. Tessa, no me importan los NDA, dijo en cuanto respondí. Nuestra junta exige respuestas. Anoche recibimos un aviso de cumplimiento del Estado. Si es real, estamos en problemas. Y el nuevo equipo de Arland & Pierce me dijo que no entrara en pánico. ¿Sabes en qué basaron eso? En una búsqueda en Google. La garganta se me apretó. Sara, sabes que ya no puedo asesorarte en asuntos de la firma. No quiero asesoría, soltó. Luego su voz se suavizó. Quiero saber si estoy loca por pensar que están sobrepasados. Cerré los ojos. No estás loca. Ella exhaló larga y pesadamente. Eso basta. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Gracias. Cuando colgué, me di cuenta de algo. Los clientes no me pedían que interviniera y tomara el control. Me pedían que confirmara lo que ya sospechaban, que no estaban seguros dónde estaban. Y una vez que un cliente deja de sentirse seguro, es solo cuestión de tiempo antes de que se vaya. Para la mañana del lunes, las grietas se habían ampliado. La salida de Elena ya circulaba en los círculos corporativos de Houston. Los susurros se volvían más fuertes. El nuevo liderazgo era incompetente. Los acuerdos se estaban fracasando. Y la única persona que había mantenido todo unido ya no estaba. Marcus envió otro mensaje. Reunión de emergencia esta mañana. Brandon intentó tranquilizar al equipo, pero nadie lo cree. Maya estaba llorando. Le doy 2 semanas antes de que todo se desmorone. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa y me recosté en la silla. Durante años había sido invisible.
Mi trabajo dado por sentado. Ahora, por primera vez, no solo era visible. Era ineludible. La primera ficha de dominó había caído. Las demás tambaleaban. Y todo lo que tenía que hacer era dejar que la gravedad se encargara del resto. 2 semanas después, la firma parecía una casa a la que le habían arrancado los cimientos. Desde fuera, todavía estaba en pie. Vestíbulo de mármol, placas de bronce, folletos brillantes, pero por dentro todo se estaba desmoronando. No tenía que adivinar. Las llamadas y los mensajes pintaban el cuadro por mí. Sara Rodríguez me envió una foto de una presentación plagada de errores tipográficos. Esto es lo que presentaron en nuestro nombre. No puedo dejar que esto continúe. La voz de David Klein temblaba cuando llamó. Olvidaron presentar un certificado de cumplimiento de exportaciones. ¿Sabes cuáles habrían sido las multas si el regulador lo descubría? Millones. Tessa. Millones. Y Marcus, el firme Marcus, me escribió tarde una noche. 3 socios se fueron hoy. Brandon les gritó a todos. Maya no ha aparecido en 2 días. Es un caos. Uno por uno, los clientes se fueron. No lo anunciaron, no hicieron un escándalo. Simplemente dejaron de devolver las llamadas de Brandon, dejaron de pagar facturas y contrataron discretamente a otros despachos. Algunos se pusieron en contacto conmigo, con frases cuidadosamente redactadas, siempre con cautela. ¿Tienes disponibilidad para consultoría independiente o podríamos reunirnos para hablar de marcos de trabajo? Nunca solicité, nunca crucé la línea, pero respondí a cada mensaje. Al final del mes, la cifra era asombrosa. De 46 clientes, 45 se habían ido. El último que quedaba era Thor Industries, dirigida por Robert Thorne, un hombre que jugaba al golf con William Arland, el padre de Brandon. La lealtad, no la competencia, los mantenía atados. Sabía que no podía durar. Un martes por la tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido, código de área de Houston. Lo dejé ir al buzón de voz. 1 minuto después, apareció la transcripción. Señorita Miles, habla Linda Cho, asesora general de Thor Industries. Necesitamos reunirnos hoy si es posible. Me quedé mirando el mensaje. Thorne era la última ficha de dominó. Si se iban, la firma no solo estaría debilitada, estaría acabada. Nos reunimos en una sala de conferencias tranquila en un hotel del centro. Linda lucía exhausta. Confiamos en ellos por la amistad de Robert con William, pero el equipo de Brandon redactó nuestros contratos de proveedores el mes pasado. Se olvidaron de una cláusula de arbitraje. ¿Entiende lo que eso significa para nosotros? Sí, dije en voz baja. Significa que podrían arrastrarlos a los tribunales en lugar de resolver en privado. Exposición, costos, retrasos. Es una pesadilla. Ella asintió, con la mirada cansada. No podemos permitirnos quedarnos, pero tampoco podemos permitirnos una batalla pública. Robert quiere que esto se maneje en silencio. Entrelacé las manos sobre la mesa. Entonces necesitan hacer la transición. Encontrar un nuevo despacho que los proteja rápidamente. Su mirada se agudizó. ¿Y a quién recomienda? La pregunta quedó flotando entre nosotras. Pensé en todas las veces que me habían dicho que era competente, confiable, nunca llamativa. Y me di cuenta de que este era mi momento de demostrar que ser competente era más que suficiente. Me recomiendo a mí misma, dije por fin. Consultoría independiente. Riesgo contractual, cumplimiento, estrategia de negociación. Trabajaré junto con el despacho que contraten. No los reemplazaré, pero me aseguraré de que esto nunca vuelva a suceder. Linda me estudió por un largo rato. Luego extendió su mano. Considérese contratada. Esa noche me senté en mi mesa de comedor, contrato firmado, café enfriándose a mi lado. La sala de guerra que había construido con retazos ahora se sentía como la sede de algo real. A las 8:15, Marcus llamó. Se acabó, dijo. Su voz era plana. Robert Thorne retiró su cuenta hoy. Ese era el último cliente. Brandon está acabado. Cerré los ojos. 5 años de mi vida tragados por la arrogancia en un solo mes. Pero no sentí duelo, sentí alivio. A la mañana siguiente, el Houston Business Journal publicó el titular.
Arland Pierce pierde toda su cartera de clientes en 30 días. El artículo citaba nepotismo, mala gestión y falta de liderazgo calificado como causas. Mi nombre no se mencionaba, pero el subtexto era obvio. Los clientes habían seguido a la persona en la que confiaban, no a la firma que los traicionó. Más tarde esa semana, me encontré con Elena de nuevo en el café. Levantó su taza en un brindis fingido. 46 clientes perdidos en 30 días. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Yo no hice nada, dije en voz baja. Ellos tomaron sus decisiones. No, Tessa, dijo ella, inclinándose hacia adelante. Nos recordaste que la confianza importa más que los pisos de mármol o los títulos elegantes. Eso fue lo que hiciste. Sus palabras se quedaron conmigo. Confianza. Esa era la lección. No venganza, no destrucción, confianza. Salí del café bajo la luz del sol de Houston y sentí algo que no había sentido en años. Libertad. Ya no estaba encadenada al nombre de otra persona en el edificio. Ya no era invisible. Era Tessa Miles, y había construido algo que no podía ser robado ni reemplazado. ¿Y Brandon? Lo último que supe era que intentaba vender innovación legal disruptiva en LinkedIn. El tipo de ruido vacío que solo funciona hasta que alguien hace una pregunta real. Yo estaba demasiado ocupada contestando el teléfono. Porque cuando 46 clientes se van en 30 días, no significa el fin. Significa el comienzo de algo nuevo.